semana se llama Shoftim, ¿no? Y titulado en español sería Jueces. La traducción, Deuteronomio del capítulo 16, versículo 18 al capítulo 21, 9, abarca la parashá de esta semana. Ya nos vamos pronto caminando hacia el mes, uno de los meses más importantes en la Biblia que tenemos, que es el mes séptimo, ¿no? En donde nos encontramos con varias fiestas que vienen de parte del Señor y empezamos a preparar nuestro corazón camino a lo que viene, ¿no? Sabemos que el primer día del mes séptimo tenemos una fiesta, después el día 10º, el día del perdón, ¿no? Y después viene la fiesta de Sukkot, que lleva casi 8 días en el mes séptimo de la Biblia, ¿no? Entonces empezamos a abrir ese corazón para lo que tiene el Señor para nosotros, ¿no? Y también en el mes séptimo siempre da que este ciclo de la lectura anual se termina en Deuteronomio, ¿no? Y arrancamos de vuelta con el Génesis en el mes séptimo. Entonces estamos llegando al final de estas parashas, ¿no? Que abarca todo el año, al final del libro de Deuteronomio, y Moshe hace un resumen, como lo vengo diciendo cada sábado, de todo lo que había dado Dios a través de la ley. Vamos a leer entonces en Deuteronomio capítulo 18 del 1, capítulo 16, amor, del 18 al 16, capítulo 16, versículo 22, por favor. Jueces y guardianes te darán todas las ciudades que el Eterno tu Dios da a ti para tus tribus, y juzgarán el pueblo con juicio justo. No tuerzas el juicio, no seas parcial, y no tomes soborno, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Justicia y solo justicia buscarás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te dé a ti. No plantes para ti ningún bosque divino, ni árbol cerca del altar del Señor tu Dios que harás para ti, y no levantes para ti monumento, porque lo aborrece el Señor tu Dios, ¿no? Entonces, como vemos en el título de la parashá, siempre con el inicio del primer texto, del primer versículo, ¿no? Que el Señor había enviado por intermedio de Moisés a que el pueblo debía tener jueces y guardianes, ¿no? Durante todas las tribus, para que vayan guiándolo en los caminos no solo de las leyes humanas, sino también de las leyes de Dios. Pero les hace una aclaración y una advertencia importante, que si la lleváramos nosotros a cabo sería muy bello, ¿no? Que es, y tener en cuenta que no debemos torcer el juicio, o sea, cambiar un veredicto según lo que a nosotros nos parezca, sino que tiene que ser un juicio justo. Debemos llevar a los demás un juicio correcto, ¿no? Sobre todas las cosas. Y algo muy importante que pasa lamentablemente, ¿no? Es no tomar soborno, o sea, obviamente pasa al revés, ¿no? Que toman soborno, ¿no? La gente, las personas, ¿no? Y el Señor nos hace una aclaración importante, que no debemos tomar sobornos, ¿no? Algo también que nos deja en claro que no le gusta que levantemos monumentos o árboles, aunque sean de forma divina, delante del altar de Dios, delante de la casa del Señor, ¿no? Y ahí también tenemos algo muy importante, ¿no? Ya que vemos que dentro de muchas congregaciones, iglesias o cosas así, hay monumentos, altares o cosas que en realidad al Señor no le gusta ni la idolatría, ni que le vayamos a otros dioses, ni tampoco le gusta que levantemos un monumento, y mucho menos en la casa que decimos decir que es del Señor, ¿no? Entonces no hay justificativo para ese tipo de cosas. Yo entiendo que muchas veces nos guiamos y así se nos acostumbra por lo que viene enseñando de siglos y de siglos y de siglos, y para todo a veces hay una explicación, ¿no? Y que muchas veces ciertas iglesias, denominaciones van en busca de hacer las cosas bien, pero también se equivocan en estas cosas cuando quieren justificar la idolatría o quieren justificar los monumentos en las casas del Señor, cuando no está bien, porque el Señor no le gusta
eso, ¿no? Y lo vamos a ver durante todo el libro de las leyes, también en los profetas, en los escritos, que el pecado que más aborrece el Señor y el pecado del que más habla la Biblia, habiendo generalmente a veces religiosos que cargan a las personas con muchas cosas, como que esas cosas están mal y que el Señor quizás no habla tanto, ¿no? Quizás el Señor no habla tanto de eso, como sí habla de la idolatría, como sí habla de guardar sus mandamientos, como sí habla de, como estamos reunidos hoy en Shabbat, de guardar el Shabbat, como sí habla, ¿no? En sus mandamientos de tener, como en este caso, un juicio justo con las personas, no ser injustos, ¿no? Después va a tocar el tema en el capítulo 16 acerca de lo que ya les estaba hablando, de la idolatría, ¿no? Y en este caso vamos a leer, y por eso lo quería apartar en este punto, ¿no? De aquellas personas que eran idólatras en ese momento, por ejemplo, vamos a encontrar texto como que tanto el varón o la mujer que fueran idólatras tenían que salir del pueblo y eran o apedreados, ¿no? O tenían que morir, ¿no? Y muchas veces lo que se utiliza como excusa ante algunos indoctos, ¿no? Que tratan de imponer su filosofía de manera incorrecta, es que, bueno, si debemos guardar toda la ley, si debemos guardar el Shabbat, los mandamientos, a aquellos que no lo cumplan debemos apedrearlo. Y eso no es así, porque esto es lo que Dios está enviando, o lo que estaba mandando en la ley, ¿no? Y lo vamos a ver también, no solamente porque Jesús haya muerto en el madero y haya sacrificado su vida por nosotros, que se acabó el tema de la penalidad, ¿no? En la ley de Dios, sino que también vamos a ver personajes como Sansón, David y otros que habían cometido errores graves y que eran ante la ley, que debían ser muertos, y el Señor tuvo su misericordia. Esto quiere decir que el Señor, cuando estableció el pueblo de Israel, al principio necesitaba que el pueblo se purificara de todas estas cosas y que entendiera, ante ese pueblo que iba creciendo, que estas cosas estaban mal, ¿no? Y vamos a ver y vamos a leer en el texto que muchas de esas personas murieron por haber hecho mal en un sábado, trabajando en un sábado, por haber blasfemado el nombre de Dios, como una riña que hubo entre una mujer y un hombre, donde uno blasfemó el nombre de Dios y lo sacaron afuera y lo apedrearon, ¿no? Eran los comienzos donde Dios debía marcar la ley, ¿no? Después, los que creemos en Yeshua el Mesías entendemos que ese sacrificio que hizo por toda la humanidad ya no va más, ni el sacrificio de animales, ni la penalidad de muerte ante esas cosas. Pero eso no quita que al Señor no le guste lo que Él establece en su palabra. O sea, al Señor no le gusta que adulteremos, porque en sus mandamientos dice: no adulterarás, no asesinarás. También dice. Entonces, al Señor no le gusta que asesinamos, por más que ahora tengamos a Jesús o al Mesías en nuestro corazón. Al Señor no le gusta que tratemos mal al prójimo, no le gusta que nos quedemos con cosas indebidas, que hagamos justo deshonestos, como dice acá. Entonces, todo nos sirve como un consejo y una guía para guardar sus mandamientos. Aquellos que se mantienen fieles y guardan sus mandamientos por amor al Señor, son los que van a recibir la corona de la vida eterna en el día de mañana. Y eso lo podemos leer también en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que el Señor destaca a aquellos que guardan sus mandamientos, dentro no solo del pueblo de Israel, sino también aquellos de las demás naciones que se han guardado limpios y sin mancha, dice la palabra, ¿no? Y entendemos que Yeshua es el Mesías y que tiene también un lugar importante, no solo en la historia de la humanidad, sino en nuestra vida, pero también es cierto que muchas veces el lugar de Jesús desplazó el lugar del Señor, del Eterno, de Dios, del Creador, de Adonai, a quien debemos rendirle nuestra gloria. Los apóstoles, cuando defendían su mensaje, siempre decían al Dios y Padre de nosotros, o al Padre, siempre tenían esa destitución, ¿no? Para hablar delante del Señor.
Y también nombraban nuevamente a Yeshua el Mesías, pero siempre tenían por importancia primero nombrar al Señor, el creador de todas las cosas, ¿no? ¿Qué es Adonai? ¿Quién dio más amor por nosotros? Adonai, que fue quien envió, en este caso, a su Hijo, para que muera por nuestros pecados y que nosotros tengamos también dentro del pueblo de Israel, que aquellos que no somos judíos, salvación. Y también para el pueblo judío traer luz y esperanza, ¿no? Era lo que el pueblo esperaba, el Mesías que tanto había anhelado durante años. Algunos lo recibieron y otros no. Eso es un tema y debate, y ya lo hemos hablado mucho tiempo en otros videos, ¿no? Y lo he compartido por mucho tiempo, ¿no? Muchos aceptaron el mensaje de Yeshua el Mesías, de esos judíos, y salieron a decirle a los gentiles que él era el Mesías y que creían en él. Otros siguieron su camino y fueron formando su religión hasta el judaísmo como lo vemos hoy, ¿no? Judaísmo ortodoxo y diferentes tipos de judaísmo que hay hoy en día, ¿no? Nosotros seguimos y leemos el Nuevo Testamento. Ellos leen, además del Tanaj, otros libros que también nos pueden servir para bendición, como el Talmud o ideas que tenemos en el corazón, la Kabbalah y esas cosas, ¿no? Que nos pueden servir, ayudar. Podemos encontrar cosas buenas, malas, cada uno sabe bien en dónde pone su confianza. Pero lo cierto es que el Señor nos demanda estas cosas. Y siguiendo con la parashá de esta semana, vamos a ver que el Señor aconseja al rey, ¿no? Si algún día dice al pueblo que ustedes entran en la tierra que yo les prometí y deciden poner como en las otras naciones un rey, bueno, este rey debe cumplir estas cosas. Primero, que no se enriquezca para él. Qué importante, ¿no? Porque los reyes que asumían en todas las naciones, inclusive hoy presidentes o gobernantes, cuando asumen siempre lo hacen pensando en su propio bolsillo, pensando en cómo puedo sacar ventajas, ¿no? En la actualidad tenemos presidente de la nación que jubilaciones, pero nada que ver con una jubilación de un trabajador o de una persona normal, ¿no? Y todos los políticos que vemos que suben se enriquecen, ¿no? Y acá el Señor aconseja que aquellos que se hacen rey, gobernantes, no se enriquezcan para ellos mismos, tengan esa cosa. Y también hace una advertencia en un momento donde los reyes que asumían la tierra se casaban y tenían miles de mujeres, ¿no? Que no tomen para sí miles de mujeres. Y eso estaba también en la ley de Dios. Y vemos, por ejemplo, casos como Salomón, que tuvo 900 esposas y no sé cuántas de miles concubinas, ¿no? Y que el Señor aconsejaba a que no se extendiera demasiado con tantas mujeres para él mismo, ¿no? Que tuviera que leer la ley todos los días y que tenía que escribirla. El propio rey tenía que escribir acerca de esta ley, ¿no? Para no apartarse, dice, de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces, ¿de qué manera nosotros no nos apartaremos de los mandamientos de Dios o de los consejos que tiene Dios para nuestra vida? Leyendo de la ley o de la Torá todos los días, para no apartarnos de sus caminos ni a derecha ni a izquierda. Podemos leer después en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 10 en adelante, que dice: no se encuentra entre ti quien hiciere pasar su hija o su hija por el fuego, hechicero que hace hechizos, mago, sortilegio, brujo, quien encanta encantamientos y consulta médiums, adivino, nigromante, pues abominación del Señor es todo el que hace esto. Por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa a ellos delante de ti. Íntegro serás con el Señor tu Dios. Que esos pueblos a quienes tú los heredas escuchan a magos, hechiceros, y a ti no sea así esto que te dio el Señor tu Dios, ¿no? Esto dice, y muy importante el Señor, que en el pueblo de Dios no debe haber quien pase a su hijo por el fuego, como vamos a ver, y lo he dicho en otros Shabbat, que hubo un rey que pasó a su hijo al dios Moloch por el fuego, ¿no? Que no haya hechiceros, magos,
sortilegios y brujos. Vuelvo a repetir, no es que tenemos que ir con piedras y palos a exterminar los hechiceros, los brujos, los mediums o los que no hagan la voluntad del Señor. Debemos dejar que ellos sigan por su camino, pero nosotros no ir a ellos. Ellos son los que se tienen que acercar a nosotros, ¿no? Y revertir su situación, y no que nosotros vayamos, tengo un problema, quiero ir a un hechicero, tengo una dolencia, hay algo que no se me cura, voy a un mago, a alguien que me cura de ciertas maneras o de maneras extrañas que Dios no aprueba, ¿no? Y entrego mi alma o mi vida a esas personas, ¿no? Vivimos en tiempos donde las personas están continuamente buscando solución para su vida, y cuanto más rápida sea la solución, mejor. Entonces, muchas veces cuando se toman esas decisiones, la gente recurre a magos, hechiceros o lo que me salga, no importa lo que tenga que pagar, pero que me cure rápido para salir de esa situación. Y todo eso después conlleva y trae más maldición a nuestra vida, porque siempre estamos dependiendo de un hechicero, de un mago o de lo que fuera para que nos cure, nos limpie o nos saque de ese problema que tenemos, ¿no? Y vivimos en tiempos donde las personas no saben discernir qué está bien y qué está mal, y muchas personas confunden el amor de Dios, la misericordia de Dios, con el que no importa lo que haga, no importa cómo soy o lo que haga, lo importante es que crea en el Señor, ¿no? Y vemos también artistas, lo hemos visto justo esta semana, me pasó, muchos artistas no opinando, y vemos que se están acercando quizás a Jesús, a como quieran llamarlo, Cristo o como fuese, ¿no? Pero el mensaje que veo es, no, si te sentís mal, si estás mal, hacerle un huequito al Señor. Y no es así, no es así. No debemos acercarnos al Señor porque estemos mal o bien, sino porque Él es el soberano de todas las cosas y Él es el que nos dio la vida. Y en agradecimiento a que Dios nos dio la vida y que está con nosotros, podemos acercarnos a Él. Ahora, Él nos acompaña en las dificultades, sí, nos acompaña en los desiertos, sí, en las enfermedades, sí. Es mejor pasarlo con Él que llevarlo sin Él. Pero no es un motivo acercarse a Dios porque estoy pasando una enfermedad o porque me siento mal. O como he visto artistas, ¿no? Que ahora a veces se entienden como cristianos o que tienen a Dios en su corazón, ¿no? Pero critican ciertas cosas, ¿no? Como a veces hay en las iglesias, congregaciones que tiene que ser más moderna la visión de las personas que están en Dios, o que tienen que tener el corazón dispuesto para aceptar todo. Y no es así, no es así, porque el Señor nos deja en claro que hechiceros, fornicarios, aquellas personas que no están haciendo la voluntad del Señor, no van a heredar la vida eterna. Entonces nosotros le podemos decir a la gente, no, que Dios nos ama a todos así como somos, y que tienen que venir todos a Dios, pero el día de mañana cuando esté enfrente a Dios, esa persona va a ir a otra, va a tener su eternidad en otro lugar. Entonces no le estamos haciendo un bien a esa persona, sino que le estamos haciendo un daño, porque esa persona, en la confianza que tiene con la palabra que nosotros le damos, entiende que todo está bien y sigue su vida como si nada y no se arrepiente de sus pecados, no va a obtener la salvación. Y nosotros, que somos los responsables de decirle a las personas las cosas, sobre nosotros va a caer el peso de lo que nuestras palabras dijeron. El Señor nos va a cuestionar, nos va a decir, y cuando estemos frente a Él, parados frente a Él, ¿por qué dijimos esto? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué dijimos aquello? ¿Por qué le hicimos a una persona, ¿cómo es? Que esto estaba bien, cuando en realidad mi palabra dice que esto no estaba bien. Ahora, ¿no? Si una persona está mal, si una persona realmente no tiene a Dios en su corazón y tiene una elección en su vida, porque de esto se trata, la vida, de elecciones, decisiones, los caminos que nosotros tomamos son decisiones, ¿no? Nosotros podamos decir a esa persona, hablarle con sinceridad, Dios nos ama a todos, pero Él no quiere que seamos de esta manera, o sea, aborrece lo que está mal, aborrece el pecado, ¿no? Si esa persona no quiere escuchar y quiere seguir su vida, perfecto, que siga su vida como Él quiera. Ya nosotros nos desligamos
pero estamos tranquilos y confiados de que decimos la verdad y lo que encontramos en la Escritura. No podemos hacer un mensaje para que la persona se sienta bien solamente, para que la persona escuche y diga, ah, qué bonito, ¿no? Sino que debemos hablar con la verdad, ¿no? Y en estos tiempos que hay tantos movimientos y personas que no quieren quedar afuera de la actualidad o de la modernidad, quieren aceptar cosas que el Señor no acepta. A esas personas le tenemos que ser claros y decir, son decisiones, no tenemos que ir tampoco con una piedra o un bastón y ser religiosos y decir, no, ustedes van a ir al infierno y bla 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 bla, ¿no? Porque el infierno, como se conoce mundialmente, no existe. O sea, la persona cuando muere va al Señor que lo da, el alma va al Señor que lo da, y las personas están dormidas, el cuerpo está dormido esperando la resurrección. Y algún día resucitaremos, estaremos frente a Dios cara a cara, y el Señor decidirá, bueno, vos vivís eternamente porque seguiste mis mandamientos, porque me amaste, porque decidiste seguir a Yeshua el Mesías, o las cosas que el Señor nos demanda en su palabra para ser salvos, ¿no? Y nos ha hecho salvos, ¿no? Y aquellas personas que decidieron seguir sus caminos y no escuchar la voz de Dios, van a pasar la eternidad en otro lado, ¿no? Donde Jesús decía, ¿no? Donde los dientes se nos van a rechinar, ¿no? Donde va a haber las personas van a desear morir, que se le caiga una roca encima, pero no van a poder morir porque es el castigo que van a recibir por las cosas que hicieron mal, ¿no? Y cuando hablamos de estas cosas, tampoco es que estamos predicando sobre el miedo o hablando del miedo, porque hay predicadores que no quieren tocar estos temas porque dicen, no, estás hablando de cosas de miedo. No, si es la palabra de Dios, si Jesús lo hablaba, ¿no? Y eran claros, y también los profetas lo decían, el día del Señor grande y temible, decía, se acerca el día del Señor, y Juan decía, como es, arrepiéntense porque el grande día del Señor y temible ya está, ya viene aquí ante ustedes, ¿no? Y lo que hacía que las personas se arrepintieran al bautismo de Juan. Ustedes se imaginan a Juan hoy que se enfrentaba a Herodes y le decía, ¿no te es lícito tener a la mujer de tu hermano? Cuando tenemos predicadores, pastores o maestros que cuando están frente a un presidente, ante una persona importante, un actor, le dicen, ah, Dios te ama y nada más. Y ya está, seguí haciendo tu vida, seguí presidiendo la nación argentina y hacerlo de la mejor manera, y Dios te va a abrir puertas, y Dios te va a abrir, y todas las bendiciones que te puede llegar a dar, miles te dicen, ¿no? Y tenemos personas como Juan el Bautista que le decían, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y ya estábamos en tiempos donde estaba la llegada del Mesías. Entonces, si había algún religioso va a decir, bueno, no importa, porque Dios nos ama, entonces Herodes podía tener a la mujer de su hermano. Total, si Dios nos ama. Y no es así. Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por eso estaba preso, aunque Herodes lo escuchaba, hasta que alguien planteó una maldad para Juan, ¿no? Y sabemos cómo terminó Juan. Pero también tenemos a profetas que le decían a los reyes en la cara, como le vino el profeta Natán a David, y decir, tenías todo, Dios te hubiera dado más inclusive, pero tomaste de la mujer de que no te era lícito tomar, ¿no? El profeta podía morir, el rey era David, podía mandar a todo su ejército y exterminarlo, ¿no? Elías, el profeta que era más complicado porque David, bueno, era una persona que buscaba en su corazón agradar a Dios, pero acá era una persona que estaba totalmente cegada por la persona que tenía al lado, que era Jezabel, que era idólatra, ¿no? Y que le comía la cabeza, por así decirlo, con las cosas que estaban mal, y que acá cometió un montón de errores, pero Elías iba y le decía la verdad en la cara. O cuando le consultaba algo, decían la verdad del Señor, no importaba cuál era el final para sus vidas. De hecho, todos los apóstoles de Jesús, la mayoría, salvo la excepción del apóstol Juan, los demás todos murieron, según se cree por la tradición, murieron con muertes trágicas, ¿no? Santiago
había sido también eliminado por Herodes, el apóstol. Santiago, el hermano de Jesús, o sea, Jacobo, dicen la tradición que lo tiraron desde el templo para abajo con su mujer y con sus hijos. Pedro, dice la tradición, que murió crucificado con las patas para arriba, perdón, con los pies para arriba, ¿no? Para no morir de la misma manera que Jesús. Entonces, esas personas no fueron muertas por congraciarse con el mundo, por decir, ahora la movida va así, las cosas son así, entonces yo tengo que ir con la movida. Si Herodes quería tener a la mujer de su hermano, listo, que está bien, nosotros predicamos del Dios amoroso, de Jesús, todo amor, ¿no? Y queremos incluir las cuestiones de género, y queremos incluir un montón de cosas que sabemos que Dios en su palabra es clara y dice que esas cosas no son de su aprobación, pero también repito que tampoco podemos tener la mirada religiosa de ir con piedras y palos, ¿no? O decir, Dios te va a castigar porque sos así, No, ser claros en el momento de hablar con esa persona y decir, mirá, Dios nos ama a todos y todos podemos ser como queramos ser, pero para acercarnos y para tener la salvación de Dios y la vida eterna, Dios nos demanda cosas. Así como está mal tener la mujer del prójimo, la mujer del hermano, también está mal mentir. Y si alguno me puede justificar, no, pero en la iglesia hay mentirosos o gente que arma problemas. Que digan creer en el Señor no significa que sean hijos reales del Señor. No, entonces en las iglesias, congregaciones o lugares vamos a encontrarnos con gente que mienta, que cometa adulterio. Vamos a encontrar mucha gente que trata de hacer las cosas bien y que quizás no pueda, ¿no? Vecinas que dicen el domingo van a la iglesia pero después se están peleando en el barrio entre ellas mismas, ¿no? Puede pasar, porque no nos quita, porque en la vida hay policías buenos, policías malos, políticos buenos, políticos malos, médicos buenos, médicos malos, mujeres que hacen bien como mujeres que hacen mal, hombres que hacen bien como hombres que hacen mal, niños que vos los ves y decís qué bueno, qué lindo que es este niño, niños que ya desde chico son terribles, ¿no? Chukis, ¿no? Todo es así. Entonces, dentro de una iglesia, de una congregación o de una persona de fe, nos vamos a encontrar, este lee la Biblia, pero después anda gritando por ahí. Eso delante de Dios no te sirve. Dios te va a juzgar a vos por lo que hagas en tu intimidad con Él o cómo te relaciones con Él, ¿no? Por más que nosotros digamos, no, la vecina de enfrente, yo no voy a la iglesia porque la vecina de enfrente se pelea con el marido a los gritos, eso no te va a salvar delante de Dios. Te va a salvar tu intimidad, tu relación con Dios, ¿no? Y no vamos al Señor solamente por necesidad, vamos al Señor por agradecimiento a Él. Vamos al Señor porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo comprobamos que Dios existe? Bueno, lo podemos sentir en el aire, lo podemos ver. Si alguien me dice que venimos del mono, si venimos de la casualidad, es tan loco como para algunos, como nos dicen, no, ustedes están locos porque una serpiente habló y los dibujos del Apocalipsis, ¿no? Y bueno, la teoría que dice que venimos del mono es un poco media loca, convengamos, ¿no? Que me parece es más simple y más tonta que decir que hay un creador que creó todas las cosas y que por él pasan todas las cosas. Le puede gustar a las personas las cosas que pasan o no, porque en esta vida, bueno, el hombre ha decidido cómo llevar las cosas, ¿no? Los niños que mueren de hambre, y los niños que mueren de hambre son decisiones justamente de las personas, de haber alejado de su corazón al Creador, a Adonai, de todas las cosas, ¿no? Y por las decisiones que tomaron, tenemos niños que se mueren de hambre.
Porque el Señor en su palabra dice, no se olviden del extranjero, no se olviden de los huérfanos, no se olviden de las viudas, que no haya pobres en el pueblo. Entonces, dentro de la palabra de Dios contemplan un montón de cosas para que estas cosas no pasen. Pero si pasan es porque los hombres tomaron otras decisiones, riquezas deshonestas, aceptaron sobornos, juicios que hicieron injustamente, ¿no? Personas que testificaron en otras con malicia, ¿no? Como pasó en el caso, por ejemplo, de Acab y Jezabel, que presentó testigos falsos para que Acab tuviera la viña de Nabot, ¿no? Y mataron a un hombre inocente con gente que se presentó falsamente a testificar en contra de Nabot y que lo terminaron apedreando porque conocían en ese momento las leyes de que había en ese tiempo. Entonces Jezabel lo utilizó en su contra, pero también vemos cómo terminaron Acab y cómo terminó Jezabel, ¿no? Porque Dios es un Dios justo y trae justicia para sus hijos. Y si alguien en esta vida no ha recibido justicia, la recibirá en la vida eterna. Cuando esté cara a cara con Dios, aquellos que fueron homicidas, aquellos que violaron a niños, aquellos que diciendo en el nombre del Señor mataron personas, persiguieron a aquellos que eran del pueblo de Dios, todas esas personas van a estar frente a cara de Dios. Los buenos, los malos, los mentirosos, los adúlteros, las personas que hicieron el bien, las personas que hicieron el mal, todos, los niños, los grandes, aquellas personas que han tenido en su vida decisiones de seguir magos, seguir sortilegios, seguir el tarot, ¿no? Todas esas personas que alguna vez ocurrieron en esas cosas van a estar frente a Dios, ante el Creador de todas las cosas, ante el Todopoderoso, y van a recibir su justo juicio según las cosas que hayan hecho. No solamente por creer, no solamente por el amor de Jesús o el amor de Dios, no, sino por las cosas que hayamos hecho, cada uno en particular, ¿no? Como decía, veía un reel hace poquito, ¿no? Uno que ponía, esta es la iglesia, no es la iglesia que va a venir a buscar el Señor, una iglesia sin mancha, ¿no? Y veías publicaciones como gente danzando, cantando, o haciendo obras de teatro, como que esas personas estaban tratando de acercar el mundo a la iglesia para que el mundo se convierta de una manera más visible, ¿no? Pero en realidad en el texto, en la palabra, no encontramos que el Señor va a venir por una iglesia, sino que va a venir por el justo juicio para todas las naciones, y toda alma va a estar frente al Señor y se nos va a juzgar por lo que hagamos. Por eso el Señor dice que uno va a estar en el campo, dos van a estar, en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Porque si no, todos nos levantaríamos como iglesia y nos iríamos todos con la iglesia y así, y no es así. Va a venir primero por su pueblo, el pueblo de Israel, y por aquellas personas que están dentro del pueblo de Israel. Después va a haber el juicio para las naciones. Y cada uno va a ser juzgado por lo que haga, ¿no? Y como decía también la parashá de esta semana, profeta voy a sacar en medio de ti, y yo le demandaré a aquel del que no escuchara la voz del profeta de parte de Dios. Y deja en claro que si un profeta decía algo y no se cumplía, ese profeta no venía de parte de Dios. Pero si uno profetizaba y si eso se cumplía, ese profeta venía de parte de Dios. Cuando hubo profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, fueron profetas que quizás en el momento no fueron escuchados, con excepción, por ejemplo, de Jonás, ¿no? Que el pueblo de Nínive se arrepintió, y es una historia de un pueblo que no era judío, no eran israelitas, ¿no? Que ellos se arrepintieron y el Señor escuchó mediante ese arrepentimiento, ¿no? Por eso Jonás se había enojado, no había querido ir a predicar a Nínive porque sabía que Dios era misericordioso, ¿no? Entonces el Señor se le aparece y le dice: si yo cuido por la vida de las personas, de los animales, ¿no? Incluye a los animales que son parte de su creación, ¿qué puedes decirme vos? Porque Jonás se había enojado porque él tenía calor y lo que le daba sombra, chao, se había terminado. Entonces ya le venía el sol. Entonces quería morirse por eso.
Se estaba quejando porque se murió eso que lo cubría de su sombra y no se quejaba o no agradecía a Dios porque es el pueblo. Se arrepintió de sus pecados después de la advertencia que él utilizó, o sea, que Dios lo utilizó a él para que el pueblo se arrepienta, ¿no? Y Dios perdonó ese pecado. Jonás no se alegraba de eso, sino se enojaba contra Dios porque se le había muerto. Y a veces somos así. Cuando nos toca a nosotros ahí, cuestionamos a Dios. Cuando nos toca a nosotros ahí, o al revés, nos acercamos a Dios cuando nos pasan cosas difíciles. Pero no es acercarse a Dios porque tengo una enfermedad, no, o sea, no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios está siempre para cuando lo busquemos, para cuando nos arrodillemos delante de Él, cuando tengamos en presente sus mandamientos y cuando tengamos presente de su amor, de su misericordia, ¿no? Que ahora sí podemos tener ciertas equivocaciones, arrepentirnos delante del Señor, ¿no? Y que ya no es necesario sacrificar un animal por eso, o presentar ciertas cosas delante del Señor, ¿no? Ciertas obligaciones que había. Pero sí nos sigue diciendo la Torá y su palabra y sus mandamientos qué es lo que le agrada a Dios y lo que no, ¿no? Nos deja bien en claro qué es lo que le agrada a Él y lo que no. Y cuando más leemos, más vamos a entender sin lo que venga de la doctrina o de lo que nos quieren imponer los hombres y los mandamientos y ordenanzas de los hombres, aquellos que también Yeshua tanto criticaba. Ustedes dejan de hacer tales cosas o cambian tales mandamientos para acostumbrar o amoldar a lo que a ustedes les convenga. Y no es así. No es así. Entonces podemos encontrar paz, salvación en el Señor, en Adonai, el creador de todas las cosas. Y todos, absolutamente todos, sin ningún tipo de excusa, vamos a estar delante del Señor. Pero yo quiero estar delante del Señor diciendo acerca de la palabra del Señor, y si alguno viene y me pregunta cómo estoy delante de Dios con esto, prefiero decirle la verdad y decirle, mira, el Señor nos acepta de esta manera, y si no, el día de mañana que el Señor me diga, no, Manuel, vos le dijiste a esta persona que era mentirosa, que robaba, que yo lo amaba y nada más, no le dijiste nada más, que tenía que cambiar su vida, que tenía que arrepentirse, que esto la palabra le dice que no está bien. No, yo quiero que el Señor me diga lo otro, Señor, que me abrace y me diga, hijo, siervo fiel, adelante. Acá está la eternidad que tengo reservada para vos, ¿no? Y en esta vida podemos ser como Juan, que le decía a un rey que no era lícito tener a la mujer de su hermano y que de repente estemos en prisiones o que estemos atacados por el mundo, que nos traten de retrógrado, de antiguo, de viejo, de cosas que pasaron, siendo que la Escritura habla de temas que pasaban en esa época y que pasan ahora, porque como dice Salomón, todo lo que se hizo debajo de la tierra ya se hizo en algún momento. No hay nada nuevo, no hay cosas nuevas. Todas ya pasaron, de una forma o de otra manera ya pasó. No sabemos cómo estaba la gente en los tiempos de Noé. ¿Hasta cuánto había llegado la maldad? ¿Hasta cuánto había llegado los errores en los tiempos de Noé? Y así como en el tiempo de Noé, algún día, cuando menos lo esperemos, van a venir las aguas que nos inunden, en este caso la salvación de parte del Señor, y que vamos a estar delante de Él, delante de su presencia. Y es el Señor quien salve, y el Señor quien decide quién va a tener esa eternidad y quién no. Bueno, espero que haya sido de bendición, espero que puedan sentir de parte de Dios que los ama, más allá de todas las cosas, ¿no? Y que siempre Él está dispuesto para amarnos, ¿no? Y darnos una oportunidad, así como lo hizo con el pueblo de Nínive, ¿no? De arrepentirnos de verdad, de corazón, y de andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Shabbat Shalom, que Adonai los bendiga. Mandamos un saludo a Miri, que nos estaba viendo, que nos puso buen día, amigos míos, bendiciones, muchas gracias por estar ahí. Y nos esperamos seguramente el próximo viernes a las 19:30 horas con Shabbat en familia. No sé si quieres mandar un saludo, amor. A todos los que nos estén viendo. Bueno, muchas gracias. Que Adonai los bendiga.